Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo pensaba que iba a hacer la intervención en inglés hasta que ayer me dijeron ¿por qué no lo haces en español? Al fin y al cabo, el público, todo el mundo entiende español, a lo mejor no todos entendemos o se entiende el inglés, con lo cual voy a intentar hacerla en español, aunque las diapositivas están en inglés. Y Osge, lo siento, pero espero que me puedas entender. Ok, perfecto. Lo que voy a hablar va a ser un poco introducir el foro y decir cuáles son los factores, por qué ha surgido el populismo, por qué está surgiendo de manera tan fuerte, y espero que los intérpretes me puedan oír aunque esté de pie. ¿Por qué ha surgido de manera tan fuerte en los últimos años y por qué precisamente ahora en los países europeos o en el caso de Estados Unidos, los países desarrollados, cuando el populismo no es un fenómeno nuevo, pero que sí que en el mundo desarrollado había tenido menor trayectoria desde el final de la Segunda Guerra Mundial? Pues me voy a sentar. Vale, perfecto. Aquí la cuestión es ¿cuáles son los factores que han hecho que surja el populismo en estos momentos? Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que el sistema ha sufrido cambios. El panorama político, el panorama de partidos que teníamos hasta hace muy poco y que era el panorama que todos recordábamos, pues se ha fragmentado. Partidos que antes eran partidos muy marginales son partidos que están, en algunos casos, gobernando. De los que tenemos ahí, pues hay partidos como, por ejemplo, 5 Estrellas, la Liga Norte de Italia, Syriza, el partido de la Ley y la Justicia en Polonia, el partido Fidesz en Hungría, que están o han estado hasta hace recientemente en el gobierno. Otros partidos están llamando a las puertas de los distintos gobiernos. Hemos tenido las elecciones en Francia hace 2 semanas y, aunque ha ganado Emmanuel Macron, un candidato de corte más tradicional, centrado, el voto para Marine Le Pen ha subido y ha subido de manera importante. Y entonces lo que se ha producido ha sido una fragmentación importante de todo el panorama político. Sistemas políticos que estaban más o menos establecidos han explotado en algunos casos, han desaparecido por completo. El sistema político italiano, de una división entre un partido comunista y una democracia cristiana, que era lo que dominaba en todo el periodo de posguerra, ha desaparecido. El sistema político francés, prácticamente lo mismo. Las 2 candidatas de los republicanos y del Partido Socialista, los partidos tradicionales, sacaron un total del 7% de los votos en la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas. Y en otros casos, aunque no ha explotado el sistema político, lo que tenemos es que los partidos tradicionales se han radicalizado. En el Reino Unido gobierna un partido conservador, hoy en día, que es muy diferente incluso que el partido que heredamos de Margaret Thatcher, que ya en aquellos tiempos se consideraba como un partido bastante radical. Hoy en día el partido conservador, el partido que dirige Boris Johnson, ha adoptado en gran parte el programa que en el año 2015, es decir, hace 7 años, llevó a sus elecciones UKIP, el partido de la independencia británica de Nigel Farage. Entonces tenemos un sistema en que, por un lado, los partidos tradicionales se han radicalizado, se han ido hacia los extremos, se ve muy claramente en los Estados Unidos con tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, y después, en otros casos, lo que ha habido es un cambio radical con la aparición de nuevos partidos emergentes, que está, sobre todo, impulsada por el aumento del descontento, del malestar de la población prácticamente en todo el mundo desarrollado. ¿Y cuáles son los ejemplos? ¿Cuáles son los primeros síntomas del malestar? Muchas veces el malestar lleva mucho tiempo, lo que hace que no lo veíamos. No lo veíamos porque estaba oculto, o si no estaba oculto, aparecía en países que no atraían gran atención mediática. Aquí tengo unos mapas de Polonia, en el que aparecen 3 elecciones distintas: el referéndum para el voto si querían entrar a ser parte de la Unión Europea en el año 2003, las elecciones presidenciales del año 2015 y después las elecciones legislativas del año 2019. Lo que es interesante, y aquí lo que he superpuesto, son las fronteras de Polonia, no en el año 1939, que también se pueden poner, no sé si están aquí, si aparecen aquí en este mapa, no en este, pero también las fronteras de Polonia antes de la división
entre el Imperio ruso, el Imperio austriaco en aquellos tiempos, ni siquiera era el Imperio austrohúngaro, y el Reino de Prusia a finales del siglo XVIII. Lo que se ve es una persistencia muy, muy fuerte, que no hay que buscarla ya en el año 2003, hace casi 20 años, sino que se puede ir a dos siglos más atrás, en el que las regiones de Polonia que fueron absorbidas por el Imperio ruso o por el Imperio austriaco tienen una tendencia a mostrar mayores niveles de descontento. También las zonas más rurales, también las zonas más deprimidas, las zonas que han crecido menos dentro de Polonia, con respecto a las ciudades, en este caso es Varsovia, esta es la ciudad de Łódź, por ejemplo, y toda la zona occidental, que es más próspera y más dinámica. Pero como dije antes, si algo pasa en Polonia, la verdad es que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no atrae la atención mediática. Cuando nos hemos dado cuenta fue sobre todo el día 24 de junio del 2016, cuando muchos nos levantamos, bueno, los que se levantaron, yo me quedé toda la noche viendo los resultados, estaba trabajando, dije, vamos a ver, ya se va a acabar, a las 12 me voy a la cama, y resulta que a la 1 de la tarde del día siguiente estaba todavía intentando digerir por qué el Reino Unido había votado a favor del Brexit. Y tenemos ahí una división clara en el que se ve que, por un lado, las grandes ciudades, y sobre todo en el sur, Londres, pero también ciudades muy dinámicas como Cambridge, como Oxford, votaron por mantenerse en el Reino Unido. Algunas ciudades del norte, pero de manera muy marginal, Newcastle, Leeds, Manchester y Liverpool, pero la segunda ciudad de Inglaterra, Birmingham, y sobre todo todas las zonas industriales en declive, que muchas veces llevan en declive desde hace prácticamente un siglo, decidieron que no querían seguir en la Unión Europea, y más que nada que no querían seguir en la Unión Europea, porque al fin y al cabo yo creo que Jonathan y Osge, que después van a participar y hablar sobre esto, estarán de acuerdo conmigo, no era un problema de la Unión Europea, sino era un problema de decir, estamos descontentos, estamos hartos de un sistema que no nos trae ningún beneficio. Y si no nos trae ningún beneficio, pues no queremos que traiga beneficios a nadie. Y eso después, el Big Bang, fue la elección de Donald Trump en el año 2016, que prácticamente, incluso 5 o 6 meses antes, nadie pensaba que podía ocurrir. Y esto se está viendo. No desaparece. Donald Trump no fue elegido presidente, pero Donald Trump sacó más votos y creció prácticamente en todos los Estados Unidos en las elecciones del 2020. Y es muy probable que se vuelva a presentar, y hay un riesgo, depende de la percepción política de cada uno, pero hay un riesgo muy grande de que pueda salir elegido presidente. Marine Le Pen hace 2 semanas no salió elegida presidente de Francia, pero aquí se ve el cambio entre la situación en el año 2017 y su voto en el año 2020. Marine Le Pen ha ganado prácticamente en toda Francia, con excepto de las grandes ciudades. No ha ganado en ninguna ciudad, ha ganado solo en 3 ciudades de más de 50.000 habitantes. La más grande, Saint-Quentin, en el norte de Francia. Pero, a pesar de eso, ha conseguido ganar en 3 de las regiones más importantes de Francia. Toda la región de lo que se llama los Altos de Francia, o de France, la región en torno a Lille, pero que sigue también por toda la zona de la Champaña, la región de Provenza, Alpes, Costa Azul, la región de Marsella y de Niza, y también en Córcega. Y si seguimos a este ritmo, pues vamos a acabar seguramente con una presidente como Marine Le Pen o de un corte similar en el año 2027, porque la progresión es muy, muy importante. Y no es un fenómeno que se restrinja a Francia o Polonia o al Reino Unido o a Estados Unidos, sino que está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo desarrollado y en muchos países en vías de desarrollo, que se lo pregunten a los brasileños, que se lo pregunten a los argentinos, que llevan sufriendo populismo desde los años 30 del siglo pasado. Entonces, en este sentido, España, que era relativamente inmune, pues también estamos cada vez más imbuida, sobre todo a partir de las elecciones que tuvimos en el año 2015. Y después esto se traduce pues, en fenómenos para toda Europa. Está la situación en el año 2018, en un análisis que hice con Luis Dijkstra y Hugo Pullman, que tuvo bastante impacto, en cómo se traduce este populismo en votos, por ejemplo, euroescépticos. Y estos votos euroescépticos, en el color
que aparece aquí en morado, quiere decir que son votos a favor de partidos que proponen, estos son partidos radicales, que proponen o bien la salida de su país de la Unión Europea, y estos son votos en elecciones nacionales, en la situación en el 2018, o votos a partidos que proponen la salida de su país del euro, es decir, una transformación radical de la integración europea tal y como la tenemos hoy en día. Y lo que quiero es que miren al Reino Unido y luego que miren a norte de Francia, sur de Francia, norte de Italia, gran parte de Austria, en la República Checa, Hungría, el este de Alemania y parte de los países nórdicos. Si esta situación nos trajo el Brexit, lo que quiere decir aquí es que tenemos un problema interno que se extiende prácticamente a todos los países de la Unión Europea y allende la Unión Europea. Y este mapa es cuando contamos no solo los partidos euroescépticos radicales, sino también los partidos euroescépticos moderados, en el que tenemos en muchos países que estos votos ya en el año 2018 representaban más del 50% de los votos. Si miramos en el caso de Francia, en la primera ronda de las elecciones presidenciales, los votos a grupos que se podían considerar hace solo 5 años de extrema derecha y de extrema izquierda conjuntamente representan más del 60% de los votos totales que se emitieron en la primera ronda de las elecciones. Y la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué surge este cambio y por qué surge de manera tan radical y surge ahora? Y hay muchos tipos de explicaciones. La primera explicación son las explicaciones que vienen sobre todo hechas por politólogos, basadas en factores de carácter individual. Muchas veces se considera que el voto antisistema, el voto a partidos que en inglés se dirían iliberales, partidos digamos populistas, está ligado a las características de los individuos. Son personas generalmente mayores, relativamente pobres, con escaso nivel de educación, con pocas oportunidades, que sufren en sus carnes el crecimiento de las desigualdades interpersonales y muchas veces que están ancladas en su territorio, personas que no han salido del territorio donde han nacido durante toda su vida. Y entonces se ha llegado a comentar en la televisión, por politólogos muy serios, de manera algo macabra, que lo que hay que hacer es esperar a que estas personas se mueran y después solucionamos el problema. Primero, es una broma macabra y después lo que voy a intentar demostrar es que muchos de mis análisis vienen a decir que esto no es verdad. Que más que las cuestiones individuales, más que tener una cierta edad o tener un nivel de formación o tener más o menos oportunidades, las condiciones del lugar en donde uno vive determinan de manera muy importante el voto y determinan de manera muy importante, más que el voto, el malestar que se está generando, este descontento, y después esto influye en el voto y en las opciones por partidos radicales. Entonces ha habido, sobre todo viniendo desde Estados Unidos, muchos, también politólogos generalmente, que han intentado decir esto no es una cuestión individual, es una cuestión fundamentalmente de carácter geográfico. Y aquí lo que tenemos es que el factor principal, gente como Jonathan Rowden en la Universidad de Stanford, viene a decir que es la ruralidad, que en el caso de Estados Unidos, en cuanto sale uno de las grandes ciudades y se entra en los suburbios, se entra en las ciudades pequeñas, se entra en las zonas rurales, se pasa de un territorio en el que se vota de manera constante al partido demócrata a territorio republicano, territorio Donald Trump, más que territorio republicano. Y esto se ve, esto es el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a nivel de los condados, de los más de 3.000 condados que hay en Estados Unidos, en el que sale de manera muy clara que el círculo representa a la población, todas las grandes ciudades, incluidos en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Dallas, Austin, San Antonio, Houston, votan a favor de Joe Biden. El resto, todas las zonas más pequeñas, vota a favor de Donald Trump. Entonces, parece que la ruralidad, pero no solo la ruralidad, también la baja densidad, la distancia
a los lugares, cuanto más lejos está de Washington, cuanto más lejos está de Madrid, a los puntos donde se toman decisiones son importantes, y también la presencia de inmigrantes como factores. Y después hay un tercer tipo, que es el que yo promuevo, que no es ligado exactamente a la geografía, sino es ligado a las trayectorias socioeconómicas de estos territorios durante mucho tiempo. Hay distintos cambios que pueden haber, las regiones o los territorios que llevan un declive económico, que han perdido empleos industriales, que están perdiendo población, que tienen pocas oportunidades de empleo, son aquellas que, en teoría, tienen menos capacidad o tienen mayor tendencia a votar por partidos antisistema, partidos iliberales. Y la cuestión es, cuando se pone todo esto en un análisis, digamos, metiendo todos estos factores, ¿qué es lo que sale? Y nos salen cosas muy interesantes y de manera distinta en el caso europeo. ¿Qué encontramos? En el caso europeo se nos ha dicho, estos son personas mayores, generalmente hombres, con bajo nivel de formación y que tienen escasas oportunidades de empleo. Cuando se controla por dónde viven estos individuos, dónde viven los votantes, lo que encontramos es que todos estos factores prácticamente desaparecen. El único que queda es la educación. Generalmente el voto antisistema está asociado a lugares donde el nivel de formación de la población suele ser menor. Pero no está asociado a lugares donde hay un mayor porcentaje de personas mayores, ni a lugares donde hay, por ejemplo, menos oportunidades, o a lugares donde hay más hombres y menos mujeres, sino lo que suele pasar, que es algo que no se dice, es que sí, hay más personas mayores que votan por estos partidos, pero también porque hay muchas más personas mayores que viven en lugares que llevan muchísimo tiempo sin crecer. Todo el norte de Italia lleva 30 años en crecimiento negativo. Son ricos, tienen recursos, pero saben muy bien que sus hijos, y no solo sus hijos, sobre todo sus nietos, no tienen las mismas oportunidades que tuvieron ellos. Y por eso están descontentos. Es decir, no es una cuestión de edad, es una cuestión de prácticamente que muchas personas que a lo mejor les ha ido bien en la vida saben que el futuro de las zonas donde viven es mucho menor que lo que tenían antes. Y lo que nos sale en Europa es que los factores fundamentales, además de la educación, es el declive económico a medio y largo plazo y el declive en empleos industriales. Aquellas zonas que han crecido menos, aquellas zonas que han perdido más empleo, son zonas que han tendido a mostrarse menos de acuerdo con el sistema y a votar por opciones extremas, generalmente, en este caso, opciones extremas, populistas, de extrema derecha más que de extrema izquierda, cuyo voto está más centrado en las ciudades y con otro grupo de edad. En el caso de Estados Unidos, la situación es similar, pero también muy diferente. En Estados Unidos, el voto añadido, lo que llamamos en inglés el margen añadido de voto a Donald Trump, no el voto para un candidato tradicional republicano, sino para un candidato con una retórica populista como Donald Trump, está ligado sobre todo a dos factores. No a la desigualdad interpersonal, pero sobre todo al declive a largo plazo de los territorios en zonas donde hay una gran cohesión, una cohesión social. Cuanto mayor es la cohesión, este capital social, que generalmente se considera que facilita y mejora las condiciones de vida en donde se está, se ha utilizado para pasarse con armas y bagajes de, a lo mejor, votos a candidatos moderados del Partido Republicano, incluso candidatos demócratas, a votar a Donald Trump. Y el declive no es un declive que ocurre desde hace 5 años o 6 años. No es un declive que está ligado, por ejemplo, a la crisis económica del año 2007 y 2008, que fue importante en Estados Unidos, pero menos importante que en muchos países europeos, como el caso español. Cuando empezamos a hacer el análisis en profundidad, lo que encontramos es que sí, la crisis fue la mecha, pero una mecha que encendió una bomba que ya estaba muy preparada. Porque nosotros encontramos efectos de declive de más de 50 años, regiones, ciudades, condados, que han ido perdiendo población, han ido perdiendo crecimiento económico, han ido perdiendo empleo,
desde no ya los años 2000 o los años 90, sino que nos podemos remontar a 1970 para encontrar efectos muy claros de regiones que llevan 50 años perdiendo y que han dicho, basta, vamos a elegir a alguien que no sabemos si va a funcionar bien. Yo no creo que nadie en Virginia Occidental, cuando Trump decía vamos a reabrir las minas de carbón, pensaba que Trump iba a reabrir las minas de carbón. Saben los mineros de Virginia, los antiguos mineros, que las minas están prácticamente acabadas, pero sí alguien que va a transformar o cambiar el sistema, a moverlo para que los efectos negativos que ellos están sufriendo no los sufran solo ellos, sino que también se puedan ver en otros sitios y que eso provoque un cambio y un cambio radical en el sistema. La cuestión es si este cambio es el cambio que va a llevar a mejora de la calidad de vida de todos. Y en Estados Unidos el tipo de declive es algo distinto al que se encuentra en Europa. En Europa dije que era un declive de Producto Interior Bruto y de empleo industrial. En Estados Unidos no son las personas más pobres de las zonas en declive las que votan por Trump, son las personas generalmente de mayor nivel poder adquisitivo en estas zonas. También hay un componente racial porque está muy ligado al votante blanco, pero en zonas sobre todo que han perdido empleo absoluto y que han perdido también población durante los últimos años. Y la cuestión es que nos podemos preguntar, bueno, esto está pasando y usted lo presenta como si fuera un riesgo, pero ¿es esto verdaderamente un riesgo? Y aquí es donde entran las percepciones políticas de cada uno. Pero yo sí que voy a decir que para mí, desde mi punto de vista, es un riesgo y es un riesgo importante. Y es un riesgo que se manifiesta de dos formas. De una manera directa, tenemos una sociedad hoy en día mucho más polarizada y este descontento ha generado una polarización cada vez mayor, en el que no solo han aparecido nuevos partidos, sino también los partidos tradicionales se han extremado, se han ido hacia los extremos. Y este riesgo de polarización, no solo porque cree crispación, que es un tema, una palabra muy utilizada en España, sino porque tiene costes muy importantes. Como ya dijo la rectora, mencionando unos artículos que he escrito con Nicolás Charrón y Víctor Lapuente, lo que hemos visto es que la polarización a nivel europeo lo que genera es una falta de confianza y mayor polarización han hecho que las respuestas ante la pandemia han sido peores y eso se ha traducido en mayor número de exceso de mortalidad. Es decir, polarización, si quieren un titular fácil, ha podido costar vidas durante la pandemia. Pero también lleva a menores niveles de crecimiento, lleva después a una ruptura de la armonía social, el consenso que tenemos como sociedad, que cada vez es más frágil, y sobre todo, y esto lo digo yo, es una cuestión de amenaza para la democracia. ¿Por qué? Pues lo hemos visto el año pasado, cuando Donald Trump instigó a sus correligionarios a asaltar el Capitolio, cuando el Capitolio iba a certificar los resultados de unas elecciones perfectamente democráticas. En Estados Unidos, por lo menos, tenemos instituciones sólidas que siguen funcionando y que no había ninguna evidencia, incluso en el caso de Georgia, los gestores republicanos de las elecciones habían certificado que las elecciones habían sido limpias y sin ningún problema. Entonces, el mayor asalto a la democracia que hemos tenido en Estados Unidos en toda su historia, prácticamente desde que los británicos en 1812 quemaron la Casa Blanca, ha sido precisamente por la llegada del primer presidente abiertamente populista en prácticamente toda la historia de los Estados Unidos. Pero también, y no podemos olvidar, es el problema del impacto indirecto. El impacto indirecto sobre nuestra capacidad como sociedad para enfrentarnos a los retos que nos hemos dado, a los retos fundamentales que tenemos que afrontar, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, la igualdad de sexos, etcétera, el progreso científico. Y voy a poner un ejemplo, que es el caso de la lucha contra el cambio climático. Yo creo que nosotros como sociedad a nivel mundial no nos podemos permitir la reelección de un presidente como Donald Trump, que al fin y al cabo lo que hizo, nada más llegar, fue sacar
al país más importante, en este caso la primera potencia económica mundial, Estados Unidos, de los acuerdos climáticos de París. Eso hace que prácticamente intentar alcanzar los objetivos como sociedad, como mundo, sea prácticamente imposible. Pero lo mismo ocurre en el caso de Francia. No se ha elegido Marine Le Pen, pero Marine Le Pen, si hubiera sido presidente, su programa era profundamente escéptico del cambio climático, y no solo eso, sino que lo que venía a decir es que no vamos a promover nosotros la energía eólica, y lo que vamos a poner va a ser una moratoria al desarrollo de nuevas turbinas eólicas en todo el país. Si no tenemos energías alternativas, no vamos a poder conseguir obtener los objetivos de lucha contra el cambio climático. Y el problema es que esta polarización que se está generando a través de este descontento, de estos votos más extremos, pues está empezando en algunos casos a generar conflicto. No hay que olvidar que los partidos antisistemas, los partidos iliberales, crecen en medio del conflicto, porque buscan un enemigo. Somos nosotros, el pueblo verdadero, contra las élites. Y en este resultado yo defino como populista quién es el pueblo, y todos ustedes son las élites. Somos nosotros, los puros, contra los que son diferentes, contra el inmigrante, contra el que es de una religión diversa, contra el que piensa diferente. Somos nosotros contra un enemigo externo. Y voy a decir alguna cosa que puede ser polémica aquí. Los problemas que tenemos no son nuestros, vienen de Madrid o vienen de Bruselas. O si llevamos con un crecimiento que en Rusia, que depende del petróleo en los últimos 10 años, sin ninguna otra alternativa, el problema es Ucrania. Y esto genera conflictos. Y hoy el mundo que tenemos, y lo estamos viendo, es mucho más peligroso, mucho más inestable que el mundo que nosotros heredamos de la generación anterior. Y ya empezamos a ver también los conflictos, por ejemplo, en Europa Occidental. El conflicto de los chalecos amarillos en Francia se paró un poco por la pandemia, pero ahora que vamos a ver qué es lo que pasa una vez que pasen las elecciones y se vuelva al ciclo normal de las políticas. Y esto tiene un problema, porque tiene un problema muy importante, y voy a volver a la situación original. Este es mi supermercado en Londres. Mi supermercado en Londres el día 11 de octubre del año 2011. Yo no tengo coche en Londres, pero me pasé por la gasolinera, y esta es mi gasolinera en Londres, ahí al lado. Yo este supermercado así no lo he visto desde que estuve en Moscú en el año 1986. Desabastecido, sin nada, con problemas comerciales, un país cada vez más aislado, y un país que había sido, en cierta medida, la envidia del resto de Europa por su crecimiento y su dinamismo en los últimos 25 años, sobre todo desde mitad de los años 90, pues cada vez creciendo menos, con problemas de abastecimiento, con un gobierno que decide: voy a suspender el Parlamento porque van a votar en contra de mí, lo que no ha pasado prácticamente jamás en el Reino Unido, y un gobierno que se está viendo ahora que tiene no solo consecuencias de desabastecimiento, de problemas para los ciudadanos, que cuando se tiene que recuperar de la pandemia, todos se recuperan más. Este es las exportaciones e importaciones en el Reino Unido en el periodo de la pandemia y después de la pandemia. Y aquí tenemos el Reino Unido antes de la pandemia, aquí tenemos los países más avanzados, las economías más avanzadas, tipo Francia, tipo Italia, tipo Alemania, Estados Unidos, Japón, y aquí lo que tenemos es el resto del mundo. Mientras que el comercio, a pesar de todos los problemas que tenemos hoy de abastecimiento, se ha recuperado, estamos a niveles por encima de los que teníamos en el año 2020, en enero del 2020, justo antes de la pandemia, y están, en el caso del resto del mundo, en torno al 8 o 9% por encima de esa fecha, en el caso de los países avanzados al 5%, el Reino Unido está aquí. Está 15 puntos por debajo de lo que estaba hace solo 2 años. Es decir, tenemos un coste, tenemos un problema y nos tenemos que plantear algo. Tenemos un sistema que nos dimos en los países desarrollados, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial,
que es un sistema que tiene problemas, que necesita reforma, que se puede modificar, y se puede modificar también de manera profunda, pero que es un sistema que nos ha generado el mayor nivel de prosperidad, el mayor nivel de equidad, y hasta la guerra de Ucrania, ha habido otras guerras, pero mucho más pequeñas, el mayor periodo de paz que hemos vivido jamás en nuestra historia en Europa. ¿Se necesita reformarlo? A lo mejor sí. Pero son las propuestas que nos ofrecen estos partidos que están creciendo a partir del descontento la forma de reformarlo. Yo creo que estamos viendo que cuanto más populismo, más opciones que acaban vendiendo humo, el riesgo son cada vez mayores, y no solo de bajo crecimiento económico. Pregúntenselo ustedes a los argentinos, que llevan viviendo bajo regímenes populistas desde hace 90 años. ¿Dónde estaban en el año 1920 y dónde están hoy? Pregúntenselo a los tailandeses, que eran los más dinámicos de toda Asia, el sudeste asiático, dónde estaban en 1995 y dónde están después de 25 años de populismo, golpes de Estado, conflicto, polarización dentro del país. Entonces, yo creo que si queremos solucionar los problemas que tenemos, necesitamos afrontar las raíces del descontento de manera muy clara, y yo creo que esto es lo que vamos a intentar hablar hoy en este foro, en el que ahora mismo va a intervenir Jonathan Hopkins, presentando un poco el porqué del crecimiento de esta política antisistema, seguido de Åsge Honner, que va a hablar sobre el impacto y las raíces del Brexit, y después Rune Fitjar, de la Universidad de Stavanger, sobre el tema de cómo ha afectado la pandemia del COVID al crecimiento del populismo, al crecimiento del descontento, y qué se puede hacer para solucionarlos. Muchas gracias por su atención, y sin más dilación voy a pasar la palabra a Jonathan Hopkins.